Descubre el secreto de Ismael ahora. ¿Alguna vez te has sentido como un personaje secundario en tu propia vida? ¿Como si tu historia no fuera tan importante como la de los demás? Hoy, te invito a descubrir una historia que desafía esa idea, la de Ismael, el hijo de Abraham. Su nombre resuena a través de las páginas sagradas del judaísmo, el cristianismo y el islam, pero su verdadera historia a menudo queda eclipsada. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la vida de Ismael, marcada por el conflicto y el exilio, esconde una profunda lección sobre la guía divina y la capacidad de transformar el rechazo en un propósito? No se trata solo de una historia bíblica, es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras dudas y nuestra búsqueda de significado. Prepárate para un viaje que te revelará cómo las decisiones humanas, incluso las impulsadas por la impaciencia, pueden ser tejidas en el tapiz de un plan divino mucho más grande. Descubrirás cómo la adversidad puede forjar un líder, cómo la promesa de Dios se cumple de maneras inesperadas y cómo la reconciliación puede surgir incluso después de años de separación. ¿Anhelas comprender cómo Dios puede utilizar tus propias experiencias de marginación o fracaso? Entonces, acompáñame en este recorrido espiritual que iluminará la vida de Ismael como nunca antes la habías visto. Prometo que al final de este viaje, tu perspectiva sobre la fe, la esperanza y el propósito cambiará para siempre. Su historia te inspirará a reconocer el valor intrínseco que poseen y a confiar en que, sin importar los desafíos, Dios tiene un plan único y personal para ti. Para comprender la verdadera magnitud de la historia de Ismael, es crucial situarnos en el contexto de la promesa divina hecha a Abraham. Dios prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, una promesa que resonará a través de las generaciones. Sin embargo, la esterilidad de Sara, la esposa de Abraham, generó un sentimiento de urgencia y desesperación, dando lugar a una solución humana. Agar, la sierva egipcia, concebiría un hijo con Abraham. Aquí radica el primer punto de inflexión. La historia de Ismael no es simplemente un relato bíblico aislado, es un reflejo de nuestra propia tendencia a tomar el control, a anticiparnos a los tiempos de Dios y a buscar soluciones rápidas a problemas complejos. Esta impaciencia, común a la experiencia humana, a menudo genera consecuencias inesperadas y dolorosas, tal como lo experimentó la familia de Abraham. Los celos, la rivalidad y la tensión que surgieron entre Sara y Agar son un testimonio de la fragilidad de las relaciones humanas cuando se ven afectadas por decisiones impulsivas. El problema central que abordaremos es la marginación y el sentimiento de no pertenencia. Ismael, aunque hijo de Abraham, fue excluido de la promesa principal y enviado al desierto, un lugar de soledad y privación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, relegados a un segundo plano, sin ser reconocidos por nuestro valor y potencial? ¿Cómo podemos encontrar propósito y esperanza en medio de la adversidad y el rechazo? A través de la historia de Ismael, explicaremos cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para el crecimiento y la bendición. Examinaremos su vida en el desierto, su desarrollo como líder y el cumplimiento de la promesa divina en su propia descendencia. Imaginen visualizar un mapa del Medio Oriente que muestre la expansión de las tribus árabes, descendientes de Ismael, para ilustrar el impacto de su legado. Descubriremos que, incluso en el exilio, Ismael no fue olvidado por Dios. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten marginados, recordándonos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias. ¿Te ha resonado la historia de Ismael? Comparte tus reflexiones y preguntas en los comentarios. Queremos crear un espacio donde podamos crecer juntos en nuestra comprensión de la espiritualidad. Suscríbete para más contenido inspirador y no olvides que tu voz es crucial, tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Para abordar el problema de la marginación y el sentimiento de no pertenencia, la historia de Ismael nos ofrece una hoja de ruta espiritual con metas claras y pasos prácticos. El primer objetivo es reconocer nuestras propias experiencias de rechazo o exclusión. Todos, en algún momento, hemos sentido que no encajamos, que nuestras voces no son escuchadas o que nuestros talentos son subestimados. Reflexionar sobre estos momentos es el primer paso para sanar las heridas y encontrar un nuevo sentido de propósito. El segundo objetivo es identificar las promesas divinas en nuestras vidas. Al igual que Abraham recibió una promesa de Dios, cada uno de nosotros posee dones y talentos únicos que pueden ser utilizados para un bien mayor. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te hace sentir vivo y conectado con algo más grande que tú? Descubrir estas promesas es fundamental para encontrar dirección y significado en medio de la adversidad. El tercer objetivo es transformar la adversidad en oportunidad. Ismael creció en el desierto, un lugar de desafíos y privaciones, pero también un lugar donde desarrolló habilidades de liderazgo y resiliencia. ¿Cómo podemos aprender a ver nuestras propias dificultades como oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter? ¿Qué habilidades podemos desarrollar a partir de nuestras experiencias de rechazo o exclusión?
Un paso práctico para lograr estos objetivos es llevar un diario de gratitud. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido, incluso en medio de las dificultades. Esto te ayudará a enfocarte en las bendiciones presentes en tu vida y a cultivar una actitud de esperanza y optimismo. Otro paso práctico es buscar mentores o modelos a seguir que hayan superado desafíos similares a los tuyos. Aprender de sus experiencias y consejos puede brindarte la motivación y la sabiduría necesarias para seguir adelante. Finalmente, recuerda que Dios no te ha olvidado. Confía en su guía y permítele transformar tus experiencias de rechazo en un testimonio de su amor y gracia. En un mundo marcado por la polarización, la intolerancia y la creciente sensación de aislamiento, comprender la historia de Ismael se vuelve más urgente que nunca. Vivimos en una era donde las narrativas dominantes a menudo silencian las voces de aquellos que se sienten marginados o excluidos. Este es el momento de cuestionar estas narrativas y buscar una comprensión más profunda de las historias que han sido relegadas a un segundo plano. La crisis actual radica en la falta de empatía y la dificultad para conectar con aquellos que son diferentes a nosotros. Vemos conflictos basados en diferencias religiosas y culturales, alimentados por la ignorancia y la falta de comprensión. La historia de Ismael, al ser una figura clave en el judaísmo, el cristianismo y el islam, nos ofrece una oportunidad única para construir puentes entre estas religiones y fomentar el diálogo intercultural. Entender su vida, marcada por el exilio y la superación, nos permite desarrollar una mayor sensibilidad hacia las experiencias de aquellos que se sienten marginados en nuestras propias comunidades. Nos desafía a cuestionar nuestros prejuicios y a buscar la verdad detrás de las narrativas simplistas. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su origen, su religión o su condición social, sin conocer su historia personal? Abordar la historia de Ismael con una nueva perspectiva nos permite reconocer el valor intrínseco de cada individuo, independientemente de su origen o sus circunstancias. Nos recuerda que Dios tiene un plan para todos, incluso para aquellos que han sido rechazados o marginados. En un mundo que necesita desesperadamente más compasión y comprensión, la historia de Ismael se convierte en un faro de esperanza y un llamado a la acción. Es hora de desempolvar esta historia y descubrir las valiosas lecciones que tiene para ofrecer a nuestro mundo actual. Para adentrarnos en la historia de Ismael, es fundamental comprender algunos conceptos clave. Primero, el concepto de promesa divina en las religiones abrahámicas. Dios promete a Abraham una descendencia numerosa y una tierra propia. Esta promesa es central para entender las expectativas y las decisiones de Abraham y Sara. Segundo, el concepto de libre albedrío versus determinismo divino. ¿Hasta qué punto nuestras acciones influyen en el cumplimiento del plan de Dios? La historia de Ismael nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, incluso aquellas impulsadas por la impaciencia o el miedo, pueden ser integradas en un plan divino más amplio. Tercero, el concepto de legado. ¿Qué significa dejar un legado duradero? La historia de Ismael nos muestra que el legado no se limita a la línea mesiánica o a la elección divina. Ismael, a pesar de no ser el elegido, dejó un legado importante a través de su descendencia y su influencia cultural. Cuarto, la hospitalidad en el mundo antiguo. Ofrecer agua y comida a un viajero en el desierto era un acto de supervivencia. La compasión de Dios hacia Agar e Ismael al proveerles agua en el desierto subraya la importancia de la misericordia. Quinto, la reconciliación. El reencuentro de Ismael con Isaac al final de su vida es un poderoso símbolo de la posibilidad de superar conflictos y construir puentes, incluso después de años de separación. Podemos ver la historia de Ismael no como un simple relato del pasado, sino como un espejo que refleja nuestras propias vidas. Podemos aprender a reconocer las promesas divinas en nuestras propias vidas y a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando nos sentimos marginados o excluidos. Un diagrama que ilustre las diferentes perspectivas religiosas sobre Ismael podría ser útil para visualizar la complejidad de su figura. Al comprender estos conceptos clave, podemos abordar la historia de Ismael con una nueva perspectiva y descubrir las valiosas lecciones que tiene para ofrecer a nuestro mundo actual. La aplicación práctica de las lecciones de Ismael comienza con el reconocimiento de nuestras propias áreas desérticas, momentos de soledad, rechazo o falta de propósito. ¿Te sientes atrapado en un trabajo sin sentido? ¿Luchas con la soledad tras una ruptura? Estas son tus oportunidades para aplicar la resiliencia de Ismael. Un desafío común es la dificultad para perdonar. Como Sara, a veces nos aferramos al rencor y la amargura. La reconciliación de Ismael con Isaac nos enseña que la sanación comienza con la voluntad de perdonar, incluso cuando el camino es difícil. Una estrategia es practicar la empatía, intentar comprender las motivaciones de la otra persona, aunque no estemos de acuerdo con sus acciones. Otro desafío es la falta de confianza en uno mismo. Ismael creció en un entorno adverso, pero desarrolló habilidades y liderazgo. Podemos emular su ejemplo identificando nuestros talentos y buscando oportunidades para desarrollarlos. ¿Eres bueno en la comunicación? ¿Tienes habilidades artísticas? Invierte en ti mismo y busca formas de utilizar tus dones para un bien mayor.
La impaciencia es otro obstáculo. Queremos resultados inmediatos y nos frustramos cuando las cosas no salen como esperamos. La historia de Ismael nos recuerda que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. La clave es mantener la fe y seguir trabajando hacia nuestros objetivos, confiando en que Dios cumplirá sus promesas a su debido tiempo. Imagina a una persona que ha sido despedida de su trabajo. En lugar de dejarse llevar por la desesperación, puede aplicar las lecciones de Ismael buscando nuevas oportunidades, desarrollando nuevas habilidades y confiando en que Dios tiene un plan para su vida. O piensa en alguien que se siente excluido de su comunidad religiosa. Puede buscar formas de conectar con otros, desarrollar su propia espiritualidad y encontrar un sentido de pertenencia en medio de la adversidad. La historia de Ismael nos invita a transformar nuestros desiertos personales en jardines de esperanza y propósito. Más allá de las aplicaciones prácticas, la historia de Ismael nos invita a explorar estrategias y perspectivas avanzadas, profundizando en la resignificación del sufrimiento. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, argumentaba que incluso en las circunstancias más extremas, podemos encontrar un sentido al sufrimiento. La vida de Ismael, marcada por el exilio y la privación, es un claro ejemplo de esta capacidad humana para hallar significado en medio del dolor. En lugar de victimizarnos por nuestras experiencias negativas, las transformamos en una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría, extrayendo lecciones valiosas que impulsan nuestro crecimiento personal y espiritual. Consideremos el caso de Nelson Mandela, cuya larga prisión se convirtió en un catalizador para la reconciliación en Sudáfrica. Otra estrategia avanzada es la integración de la sombra, un concepto clave en la psicología junguiana. Carl Jung definía la sombra como aquella parte de nuestra personalidad que reprimimos o negamos, donde residen nuestros miedos, inseguridades y aspectos menos deseables. La historia de Ismael nos confronta directamente con la sombra de Abraham, su impaciencia ante la promesa divina, su indecisión al no saber cómo resolver el conflicto familiar y el profundo dolor que sintió al enviar a su hijo al desierto. Integrar nuestra sombra implica un acto de valentía, reconocer nuestras propias imperfecciones, aceptarlas como parte integral de nuestra humanidad y aprender a gestionarlas de manera constructiva. Al abrazar nuestra sombra, no solo desarrollamos una mayor autocompasión, sino que también cultivamos una profunda empatía hacia los demás, fortaleciendo nuestra capacidad para conectar a un nivel más auténtico y significativo. Este arduo proceso de autoconocimiento profundo, aunque desafiante, es fundamental para alcanzar una vida espiritual plena, congruente y genuinamente transformadora. La credibilidad de la resignificación del sufrimiento y la integración de la sombra como estrategias espirituales avanzadas se ve reforzada por diversas investigaciones y opiniones de expertos. Un estudio publicado en el Journal of Positive Psychology demostró que las personas que practican la logoterapia, encontrando un significado en sus experiencias de sufrimiento, exhiben mayores niveles de bienestar psicológico y resiliencia ante la adversidad. Este hallazgo respalda la idea de que el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo insuperable, puede convertirse en un catalizador para el crecimiento personal y la conexión con un propósito más elevado. En cuanto a la integración de la sombra, numerosos estudios en el campo de la psicología profunda han demostrado que la aceptación de nuestras imperfecciones y la integración de los aspectos negados de nuestra personalidad conducen a una mayor autenticidad, autocompasión y relaciones interpersonales más saludables. Brené Brown, investigadora y autora reconocida en el ámbito de la vulnerabilidad y la vergüenza, ha destacado la importancia de abrazar nuestra historia completa, incluyendo tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, para cultivar la autenticidad y la conexión genuina con los demás. Anecdóticamente, podemos observar el impacto real de estas estrategias en la vida de personas que han superado traumas y adversidades significativas. Malala Yousafzai, la joven activista pakistaní que sobrevivió a un intento de asesinato por defender la educación de las niñas, ha transformado su sufrimiento en una poderosa plataforma para abogar por la justicia y la igualdad. Su historia es un testimonio inspirador de la capacidad humana para resignificar el dolor y convertirlo en una fuerza para el cambio positivo en el mundo. Estos ejemplos demuestran que la comprensión de la historia de Ismael y la aplicación de estas estrategias avanzadas tienen implicaciones profundas en la vida real, permitiéndonos transformar nuestras propias vidas y contribuir a la construcción de un mundo más compasivo y resiliente. Antes de llegar a la resolución final, abordemos algunas preguntas que pueden haber surgido, disipando dudas y reforzando conceptos clave. ¿Significa la historia de Ismael que debemos resignarnos a aceptar pasivamente el sufrimiento? Absolutamente no. Resignificar el sufrimiento no implica buscar activamente el dolor, sino transformar radicalmente nuestra perspectiva frente a las dificultades, inevitables compañeras de viaje en la vida. Se trata de encontrar un propósito incluso en los momentos más oscuros, tal como lo experimentó Ismael en el desierto. ¿Implica la integración de la sombra que debemos abrazar ciegamente nuestros comportamientos negativos, justificando acciones perjudiciales? De ningún modo. La integración de la sombra es un proceso mucho más sutil y complejo.
Se trata de reconocer honestamente nuestras imperfecciones, sin caer en la trampa del autojuicio ni buscar excusas para nuestros errores, y aprender a gestionarlas de manera responsable, canalizando nuestras energías hacia acciones constructivas. De hecho, un revelador estudio de la Universidad de Berkeley halló que las personas que cultivan la autocompasión tienen un asombroso 45% más de probabilidades de recuperarse rápidamente de los fracasos y reveses de la vida, demostrando el poder transformador de la aceptación personal. La clave fundamental reside en la acción consciente y comprometida. La historia de Ismael no es simplemente un relato fascinante para contemplar desde la distancia, sino una poderosa guía para vivir una vida con propósito y significado. ¿De qué manera concreta puedes aplicar las valiosas lecciones de resiliencia, perdón radical y autocompasión incondicional en tu propia vida, en tus relaciones y en tu comunidad? ¿Qué áreas desérticas, esos espacios áridos de tu existencia, necesitas transformar urgentemente en exuberantes jardines de esperanza y renovación? ¿Qué aspectos ocultos de tu sombra, esos rincones oscuros de tu ser, necesitas integrar valientemente para convertirte en una persona más auténtica, plena y genuinamente libre? Recuerda siempre que cada pequeño paso, cada acción intencional, por insignificante que parezca, cuenta enormemente en el camino hacia la transformación personal. Como inspiradoramente dijo el Dalai Lama, la felicidad no es algo hecho, prefabricado. Viene de tus propias acciones, de tus propias elecciones conscientes. La historia de Ismael nos invita a tomar con firmeza las riendas de nuestro destino y a construir una vida con un propósito sólido, incluso en medio de las inevitables adversidades que encontraremos en el camino. En resumen, la historia de Ismael nos revela que incluso en los momentos de mayor adversidad, el plan divino se despliega con propósito y significado. Hemos explorado cómo la impaciencia y las decisiones humanas pueden generar consecuencias inesperadas, pero también cómo la resiliencia, el perdón y la autocompasión son herramientas poderosas para transformar el sufrimiento en crecimiento. La resignificación del sufrimiento y la integración de la sombra emergen como estrategias avanzadas para navegar las complejidades de la vida espiritual, permitiéndonos conectar con nuestra autenticidad y desarrollar una mayor empatía hacia los demás. La historia de Ismael, lejos de ser un mero relato bíblico, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias luchas y aspiraciones, invitándonos a abrazar nuestro valor intrínseco y a confiar en la guía divina, sin importar los desafíos que enfrentemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿En qué área de tu vida te sientes llamado a aplicar las lecciones de Ismael? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy mismo para transformar una zona desértica en un jardín de esperanza? ¿Qué aspecto de tu sombra necesitas integrar para convertirte en una persona más auténtica y plena? Recuerda que tu camino espiritual es único y valioso. Confía en tu intuición, sigue explorando y permite que la historia de Ismael ilumine tu sendero hacia una vida con propósito, significado y plenitud. Al concluir este enriquecedor viaje a través de la historia de Ismael, grabemos en nuestra memoria que la verdadera esencia de la espiritualidad no radica en evitar a toda costa el desierto, esos momentos áridos y desafiantes de la vida, sino en la asombrosa capacidad de florecer en medio de él, de encontrar belleza y crecimiento incluso en las circunstancias más adversas. La vida de Ismael, profundamente marcada por la adversidad, el exilio y un aparente rechazo, nos revela una verdad fundamental. El valor intrínseco de una persona no reside en absoluto en su origen, en su linaje o en las circunstancias externas que la rodean, sino en su inquebrantable capacidad para transformar el sufrimiento en un elocuente testimonio de fe inquebrantable, resiliencia admirable y una esperanza que se niega a extinguirse. Quizás, al igual que Ismael, no seamos elegidos para ocupar un lugar destacado en la línea mesiánica, quizás nos sintamos en ocasiones marginados, incomprendidos o incluso olvidados por el mundo, pero la inspiradora historia de Ismael nos asegura con firmeza que cada uno de nosotros, sin excepción, alberga en su interior un propósito divino único y valioso. Todos poseemos la capacidad innata de transformar no solo nuestro mundo interior, sino también el exterior, impactando de manera positiva y significativa a aquellos que nos rodean, creando un efecto dominó de amor y compasión. La llave maestra para desbloquear este potencial reside en tres pilares fundamentales: abrazar sin reservas nuestra autenticidad, integrando tanto nuestras luces como nuestras sombras; integrar con valentía nuestra sombra, reconociendo y aceptando nuestras imperfecciones; y confiar plenamente en la guía silenciosa pero poderosa que reside en lo más profundo de nuestro corazón, esa voz interior que nos impulsa hacia nuestro destino. Que la imborrable historia de Ismael nos inspire cada día a vivir con una valentía inquebrantable, una compasión desbordante y una fe que trasciende todo entendimiento, recordando siempre que incluso en los momentos más sombríos, cuando la oscuridad amenaza con consumirlo todo, la luz radiante de la esperanza persiste, negándose a ser apagada. Que esta profunda reflexión resuene en lo más profundo de nuestro ser, impulsándonos a construir, con cada acción y cada elección, un legado perdurable de amor incondicional, justicia para todos y una paz que comience en nuestro interior y se extiende hacia todo el mundo.
Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.